tener que presentar a Antón Costa es una persona que, desde luego, en este foro no requiere ninguna presentación. De hecho, creo que es la primera persona que repite como conferenciante inaugural. Eso da señal del interés y de la valoración que todos dimos a la anterior participación de Antón en este foro. De todos modos, por si hay alguien nuevo que no lo conozca, diré pues que Antón es doctor en Economía, parte de Ingeniero Técnico e Industrial, y es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, vicepresidente del Círculo de Economía, y desarrolla una amplia labor de divulgación adicional a la de la universidad, pues escribiendo más de una docena de libros y, sobre todo, colaborando, como mínimo en El País y el periódico que yo conozca, haciendo artículos periódicos de gran interés. Es especialista en políticas de reforma económica, lo cual, pues, en estos momentos pues tiene todavía más interés. A mí la verdad es que me impactó mucho uno de sus últimos artículos sobre el juego de los conductores suicidas, justo antes de la cumbre de la semana pasada. Espero que finalmente acabaran separándose como él pronosticaba que debían hacer. En cualquier caso, y aprovechando las palabras antes que ha comentado el presidente sobre el artículo de Juliana en La Vanguardia hace unos días también, sobre el papel en el libro de Stendhal del soldado Fabricio, que no sabía dónde estaba, como nos pasa muchísimos en medio de esta crisis, yo diría que Antón es una de las pocas personas que no solo sabe dónde está, sino que encima divulga pues las causas de dónde estamos y potenciales soluciones para salir de la crisis donde estamos. Adicionalmente, tengo que decir que Antón se ha ofrecido a pues responder a algunas de las preguntas que podáis tener al final de su intervención, con lo cual será un placer, pues si al final alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer, pues levantéis la mano, se presenta y el tiempo que dispongamos, pero para 2 o 3 como mínimo seguro que sí. Y sin más, pues dejo la palabra a Antón, que es lo importante. Sí, está verdad. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Con los años uno nota que va perdiendo un poco la humildad y no le salen los colores cuando le presentan, ¿no? Y hablan bien de uno. Dice, bueno, un poco me hace recordar una anécdota que se contaba de don Miguel de Unamuno, que en una ocasión similar le estaban presentando y el presentador pues utilizaba palabras muy elogiosas, pero claro, llega un momento en que tiene que acabar la presentación, ¿no? Y cuando acabó parece que don Miguel se dirigió a él y le dijo, siga, siga, joven, que mi ego da para mucho más, ¿no? Y a mí me ocurre también en las presentaciones. Yo supongo que es con la edad que ya estas cosas te gustan y no las desprecias. Muchas gracias, es un placer, es un honor volver a estar hoy aquí con todos ustedes. Es verdad, por segunda vez, y si además pues soy el primero que repite, pues de nuevo la cuestión de la humildad me la dejo de lado y la tomo como un mérito que es para mí un privilegio. Muchas gracias de verdad y muchas gracias por Miguel Antonio por esta presentación. Como vamos un poquito tarde, al menos respecto al horario, me permitirán, voy a entrar directamente en lo que hoy quería contarles, ¿no? El título, como verán, el rector de la Universidad de Barcelona, hacía referencia al título hace un momento y es verdad, tiene una cierta ambigüedad porque habla de propuestas para avanzar en medio de la tormenta, no para salir de la tormenta. Por lo tanto, como ya ven, es un poco ambiguo, ¿no? Ambiguo, por un lado, tiene ese elemento de esperanza, de que es posible avanzar, pero como verán, el panorama desde un punto de vista macroeconómico no es como todos los que estamos aquí y todos los ciudadanos les gustaría que fuese, ¿no? Yo, en todo caso, para anticiparme a lo que voy a decir más hacia el final, yo esas 3 propuestas, las voy a identificar o a concentrar en 3 cuestiones que me gustaría que fuesen las que a ustedes les quedasen un poco de mi intervención hoy aquí. En primer lugar, la primera propuesta, como verán, después la argumentaré, como verán, es la urgente necesidad de cambiar de narrativa en Europa acerca de lo que nos pasa,
por qué estamos en esta situación, especialmente en Europa, y cómo avanzar, al menos, o cómo salir de ella. Si no cambiamos de narrativa, si no cambiamos esa visión, por decirlo así, germánica, que se ha introducido aproximadamente desde inicios, desde el primer trimestre de 2010, si no cambiamos esa visión germánica de por qué estamos en esta segunda recesión y especialmente si no cambiamos de terapia, mucho me temo que el panorama que tenemos delante va a seguir siendo complicado, en algún caso es muy complicado. Decirles esto, decir la necesidad de cambiar de narrativa, es hablarles de la importancia que tienen las ideas en nuestra vida. La importancia que tienen las ideas, llamen si quiere ideología, en nuestra conducta, en nuestras pautas de comportamiento y especialmente en la política pública. En la política pública. Decía John Maynard Keynes, prácticamente en el párrafo final de la teoría general del interés y el dinero, un libro muy citado pero muy poco leído, aunque es un poco engorroso de leer, también es cierto, pero decía él en uno de sus párrafos finales que muchos políticos son, sin saberlo, prisioneros de viejas ideas, de ideas obsoletas, pero que sin embargo siguen teniendo una fuerza tremenda. Solo cuando ese cambio de ideas se produce, podemos un poco entrever cambios también en las políticas y en las conductas. Eso es lo que hizo Keynes en los años 30 con ese libro y eso es lo que hoy necesitamos con una cierta urgencia, porque si no, ese juego de los conductores suicidas, de los que después hablaré, tiene riesgo en Europa, como nos dice la historia. La segunda propuesta sobre la que voy a hablarles es un poco muy vinculada a esta primera, es la necesidad de cambiar el enfoque que estamos dando en Europa al problema de la deuda. El problema de la deuda en Europa no es básicamente, con excepción de probablemente de Grecia, no es un problema de deuda pública. Los datos no dicen eso. El problema en Europa y en particular en España es un problema de deuda privada y, si ustedes quieren, más específicamente de deuda privada bancaria. Si en la solución no separamos y no separamos con urgencia esos dos problemas, es decir, si mezclamos el riesgo de la deuda privada bancaria con el riesgo de la deuda soberana o deuda pública, vamos a hacer un lío, seguiremos haciendo un lío tremendo. Y esta es la segunda propuesta. Algo se ha avanzado, algo muy poco, en la última cumbre de la semana pasada. Y la tercera propuesta sobre la que querría hablarles un poco es sobre la competitividad. Porque miren, el problema de la deuda es nuestro, pero no lo podemos resolver nosotros solos, como españoles. El problema de la competitividad sí que es nuestro y somos nosotros únicamente los que tenemos que resolverlo. Pero como verán, cuando llegue a este punto, le voy a hablar de cosas que van bien en la economía española en relación con la competitividad, que la narrativa, que el discurso que escuchamos continuamente no se tiene en cuenta y que es muy importante que nosotros, los que estamos aquí, todos los ciudadanos españoles, lo sepamos, porque esas cosas que van bien nos darán autoestima, nos darán confianza en la capacidad para salir de esta situación si hay algún tipo de inteligencia en la eurozona. Estas son las tres propuestas sobre las que quiero hablarle, pero un poco para articular mi discurso voy a hacerlo a través de tres preguntas previas que de alguna manera espero les permitan entender finalmente estas propuestas que hoy les dejo aquí. Si me permiten, yo he hecho un PowerPoint, pero no lo voy a utilizar, ¿no? Lo he hecho porque ahora cuando te invitan, en general, a cualquier sitio, hay en algún momento donde los organizadores, con buen criterio, te dicen, oiga, ¿y nos enviará usted un PowerPoint o traerá usted un PowerPoint? Claro, tienes que hacerlo porque si no da la impresión de que no te lo has tomado en serio, ¿no? Y que vas allí, que te pagan y que van por la jeta, ¿no? Dice, no, he hecho un PowerPoint, pero no lo voy a utilizar
Tendría varias razones, pero solo les señalo una que me impactó mucho hace años en una especie de diálogos que había en mi tierra, en Galicia, en Villagarcía de Arosa, y que organizaba el rector en aquel momento de la Universidad de Santiago. Y cuando me tocaba hablar a mí, es textual lo que les digo, cuando viene hacia mí y me dijo: Antón, ¿tú también traes un PowerPoint o tienes algo que decir? Inmediatamente guardé el PowerPoint y dije: no, yo tengo algo que decir. Pues bien, yo tengo algo que decirles acerca de estas 4 cuestiones. Probablemente solo utilizaré al final una transparencia más como única, pero estas son las 4 cuestiones sobre las que a mí me gustaría poder decirles algo que tenga sentido para ustedes, que tenga utilidad, al menos un poco para pensar la situación que estamos viviendo. Vamos a ver. La primera cuestión. Iré un poquito rápido, pero esperando no perderles en la argumentación, esperando que en todo caso, si alguna de estas cuestiones fuese de interés para alguno de ustedes, en ese coloquio, aunque sea breve, podamos un poco entrar en ellas. Vamos a ver, ¿dónde estamos y hacia dónde va la economía, en particular la economía de la eurozona, la economía europea? Desgraciadamente, después de 4 años desde el inicio de la crisis, nuestra economía, la economía europea, cuando digo nuestra, continúa en medio de la tormenta. Y la verdad, sin que se atisben signos claros, un poco de salir de ella, del horizonte, ¿no? Es más, no me lo vean como optimista, sino como el que va al médico y el médico le dice: mire, tiene usted no un resfriado como usted creía, tiene una neumonía. Lo normal es que uno no le diga al médico: vaya pesimista que es usted, doctor, ¿no? Dice: mire, no, primero vamos a ver lo que hay y después ya veremos cómo salimos, qué saldremos. Bueno, pues hay algunos datos en la economía europea y en la economía internacional que apuntan no solo a que estamos técnicamente en una recesión. Si no me equivoco, sino dentro de unas semanas, acuérdense de mí, el único país que prácticamente en Europa había quedado en el borde de la recesión definida técnicamente, era Alemania, y si no me equivoco, veremos los datos cuando aparezcan de este trimestre que ha entrado en recesión. Pero ya no es la recesión en sí misma lo que me preocupa como economista, no me preocupa la recesión. La recesión es un fenómeno habitual de la economía capitalista en la que vivimos. El capitalismo es un sistema maníaco-depresivo, por genes. Tiene fases de euforia y fases de depresión. Y es así desde antes de que tuviese nombre, de que se le llamásemos capitalismo. Era así desde el siglo XVII y XVIII. Por lo tanto, eso no me asusta, porque una recesión tiene un perfil típico en forma de V, es decir, la economía va bien, año 2007, de pronto pasa algo, lo que sea, se desploma, toca fondo y vuelve a subir. Y en este proceso de V normalmente tardamos entre 2 trimestres, en el mejor de los casos, y 6 trimestres en el peor de los casos, es decir, 6 meses, 18 meses. Pero como ustedes ven, claramente, esta no es a secas una recesión convencional del capitalismo. Esto es algo más. Es algo más porque hay en el fondo de la situación que estamos viviendo, hay un clima depresivo. Y este clima depresivo es más que la recesión en sí misma, lo que puede generar un estancamiento prolongado de nuestras economías, un estancamiento, como ahora diré, que es muy peligroso. ¿Pero por qué digo que hay un clima depresivo en nuestra economía? Miren, solo 2, quizá 3, esperando lo que diga dentro de 2 horas el Banco Central Europeo al final de esta mañana. 2 datos, cuando yo quiero ver cuál es el tono de una economía. Primero, me fijo en la rentabilidad de los bonos a 10 años. Si yo veo que esa rentabilidad es relativamente elevada, yo inmediatamente asocio eso a una economía que tiene confianza en el futuro. Si yo, sin embargo, veo que la rentabilidad de los bonos a 10 años de Estados Unidos, de Japón, del Reino Unido o de Alemania, porque no tenemos bonos europeos como tales, si veo que la rentabilidad es baja, muy baja o hasta negativa, yo lo que me pregunto es, ¿cómo es posible que muchos ciudadanos inversores, les llamamos en el mundo, dejen dinero, es decir, compren bonos, dejen dinero al gobierno de Estados Unidos o dejen dinero al gobierno alemán, pidiendo
1,4 de tipo de interés a 10 años, o en el caso alemán, prácticamente el 1,1 y pico, 1,2. Cuando uno de nosotros está dispuesto a prestar dinero a 10 años, a ese tipo de interés, que restada la inflación es un tipo de interés negativo, es decir, que le estoy pagando para que me tenga el dinero durante 10 años, yo lo que tengo que entender es que hay una gran cantidad de ciudadanos, de inversores, que no tienen mucha confianza en el futuro y que prefieren tener el dinero a resguardo en esas posiciones, aún pagando algo por tenerlo. Pero esto es sinónimo de un clima depresivo en la economía, porque si no, no dejarías dinero a 10 años pagando para que te lo tengan. Segundo indicador un poco de clima depresivo que hay en nuestras economías. Bueno, cuando uno mira los tipos de interés que están manteniendo los bancos centrales, y piensen ahora en la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuyo tipo de interés nominal está a 0, por lo tanto, descontada la inflación, los tipos reales en Estados Unidos son negativos, lo mismo en el Reino Unido y lo mismo prácticamente va a suceder hoy, si no me equivoco, dentro de unos minutos, de unas horas, con el Banco Central Europeo, que espero que al menos recobre algo de inteligencia y baje hoy los tipos, que como saben están al 1 nominal, y hoy bajen los tipos. Pero miren, entiendan, cuando alguien, pónganse usted en el papel de, en este momento, de Mario Monti o de Ben Bernanke, cuando alguien, un banquero central, ese Angler, baja los tipos prácticamente nominales a 0, los tipos del Banco Central a 0, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo lo tengo que leer yo como economista o como ciudadano? Lo que me está diciendo es que nuestra economía está en lo que Keynes llamó por primera vez una trampa de liquidez, es decir, una situación donde la desconfianza respecto al futuro es tal que a los ciudadanos, a los inversores, ya sean o a los consumidores o a los inversores, ya sean familias o ya sean empresas, empresarios, la desconfianza respecto al futuro les hace coger ese dinero, ponérselo debajo de uno en la silla, pero no utilizarlo ni para aumentar el consumo ni para aumentar la inversión. Esa trampa de liquidez, cuando ocurre, sabemos desde los años 30, debe llevar a los bancos centrales no ya a utilizar el dinero, la política monetaria, porque está inutilizada por esa trampa de liquidez. Tienen que pasar a otro tipo de actividad más agresiva, que es la compra directa de bonos por parte del Banco Central. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos y más o menos va saliendo. Eso es lo que está haciendo el Banco de Inglaterra y más o menos no va saliendo, porque los problemas son de otro tipo. Pero si les he convencido un poco, estos datos y algún otro que podría citar con más tiempo, me dicen que hay un clima depresivo en nuestra economía. Y ese clima depresivo tiene una consecuencia tremenda, a mi juicio, sobre el estancamiento prolongado de una economía. Pero no puedo pararme mucho, pero no olviden las consecuencias de un estancamiento prolongado de una economía. El aumento espectacular del desempleo de largo plazo es una consecuencia directa de un estancamiento prolongado. ¿Por qué hemos tenido en España, aún en los años que mejor nos iba, un paro estructural permanente de casi un 10% como mínimo? ¿Ustedes creen que de verdad solo es por la legislación laboral? Porque eso fue lo que nos quedó del largo estancamiento económico que tuvimos en los años 80. Y eso es lo que puede suceder ahora si la economía europea permanece durante mucho tiempo, y llevamos 4 años en esa situación, que el paro estructural de largo plazo, especialmente de los jóvenes, que vamos a tener en el futuro, en las próximas décadas, como consecuencia de lo mal que lo estamos haciendo hoy, va a ser muy importante. Acabo de decir de lo mal que lo estamos haciendo. ¿Por qué motivo? Dicen, miren, llevamos 2 recesiones en 3 años. Esto no lo habíamos visto los que estamos aquí. Nadie de ustedes me puede citar al final, a lo largo de su vida, 2 recesiones que haya vivido en 3 años. Eso solo ocurrió en los años 30 y lo estamos viviendo ahora. La recesión del 2008-2009, indudablemente, fue consecuencia de la crisis financiera del 2008, sin duda.
la segunda recesión, la recaída, no ya en V, sino en W, que estamos viviendo ahora, no tiene nada que ver de forma directa con la del 2008. Tiene que ver de forma directa con la mala terapia, con la mala política económica que estamos aplicando especialmente en Europa. Es la consecuencia directa de la segunda recesión en la que estamos ahora, es, a mi juicio, la consecuencia directa de una mala terapia. Una mala terapia que además, no me paro en eso, pero déjenme que lo señale, que tiene riesgos sobre la economía mundial. Si Europa permanece en esta situación durante un tiempo un poquito más prolongado, veremos cosas en la economía mundial que hoy no somos capaces de pensar, que nos negamos a pensar. El retorno del proteccionismo, el retorno del nacionalismo, el retorno del populismo no es algo improbable. Las élites de las cuales formamos parte nosotros tenemos una tendencia que es a creer que los sistemas democráticos son ya árboles con unas raíces tan profundas que pueden sufrir cualquier embate de cualquier mala política. No es cierto, no es cierto. Algo les diré más adelante. Segunda cuestión. ¿Cuáles son las causas entonces de que después de 4 años continuemos aún en medio de la tormenta? Bueno, algo ya he anticipado, ya les decía ahora, 2 recesiones en 3 años no es algo habitual. Por lo tanto, he anticipado ya un poco cuál es mi hipótesis. Es las malas políticas, esa combinación tan dañina de política de austeridad compulsiva, de recorte, ¿no? De política de austeridad compulsiva, y de esa idea, que hay que ir con mucho cuidado con ella, de devaluaciones nominales internas, es decir, recortes de salarios a lo bestia. Esa combinación, ahora lo diré, esa combinación no encuentra apoyo en ningún tipo de estudio serio que ustedes quieran ver en la economía, ninguna. No encuentra ningún apoyo serio, como ahora diré. Pero ¿cómo explicar? Y para mí es un reto intelectual, les aseguro, ¿cómo explicar que siendo tan evidente que esa política de austeridad compulsiva y de recorte salarial compulsivo también se mantenga contra la evidencia de que ha provocado ya una segunda recesión muy larga? Es decir, ¿acaso puedo pensar que no hay inteligencia en los gobiernos? ¿Acaso puedo pensar que no hay expertos en esos gobiernos, al menos tan listos como yo, permítanme este juego, ¿no? Que vean lo mismo que estoy viendo yo y que seguramente ven la mayoría de ustedes? ¿Cómo, aceptando que hay algo de inteligencia al menos, cómo entender entonces esta continuidad de la política de austeridad desde hace prácticamente ya 2 años? Miren una cosa previa. No vean en mí un despilfarrador. No vean en mí una persona propensa al uso del gasto público ni del gasto privado. Si tengo que hacer alguna confesión personal, les diría que soy bastante tacaño. La mezcla de un gallego y un catalán puede producir cosas de estas. Y en la vida privada he recibido como herencia familiar, y la transmito a todas mis hijas, la idea de austeridad. Pero cuando hablo de la austeridad como política macroeconómica, me hago discípulo de San Agustín. Les parecerá raro, en vez de citar a Keynes, ¿no?, citar a San Agustín. Pero es que ya veo que citando a Keynes no vale de nada, no convences a nadie, por eso cito a San Agustín. Y dice San Agustín en uno de los, yo creo, de los mejores libros de la cultura occidental, que es Confesiones, las Confesiones de San Agustín, dice en un momento San Agustín, en una de esas confesiones, dice: Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo.
Yo no sé los motivos por los que San Agustín ponía esta coletilla, ¿no? Pero sí, yo soy discípulo de San Agustín cuando digo, Señor, Señor, concédeme la austeridad, pero no ahora mismo, porque me arruina, nos lleva a todos a la ruina. Es lo que en bachillerato, en filosofía del bachillerato, cuando lo hacíamos, el antiguo bachillerato, era lo que se llamaba la falacia de composición. Lo que va bien a uno cuando lo hace, la austeridad que practicó Alemania en los últimos 10 años, no vale cuando la practican todos a la vez. A eso llamábamos falacia de composición. Sorprendentemente, Alemania lo ha olvidado. Pero después de hacerle esta confesión personal, no me vean en lo que voy a decir un despilfarrador nato, la pregunta que les hacía era, ¿cómo explicar entonces esa tozudez, esa estulticia macroeconómica que es la política de austeridad, defendida especialmente desde la eurozona y especialmente desde los países germánicos, no solo por el gobierno alemán, porque siempre he dicho en público, y estos días lo están viendo, que bajo las faldas de la señora Merkel están escondidos otros más duros en este sentido que en ella, especialmente finlandeses, austríacos y holandeses. Y ya ven estos días, como cuando la señora Merkel levantó un poquito en la última cumbre la falda, como han salido inmediatamente finlandeses y holandeses a decir que ni de coña, ¿no? Que ni de broma. Dice, pero les sugiero 3 hipótesis y ustedes escogerán la que más les parezca, la que les parezca más adecuada. Una primera hipótesis es que realmente los que defienden la política de austeridad compulsiva y generalizada para todos crean en sus virtudes, es decir, crean en eso que ellos han llamado austeridad expansiva, que la austeridad nos llevará en algún momento a la expansión. Es posible que lo crean, es posible. Les aseguro que si utilizase ahora, y los dejaré aquí, alguna de la información que les traigo, no hay información consistente, relevante, que diga eso. Un último estudio del Fondo Monetario Internacional, en otra época la catedral de la ortodoxia, y en este momento probablemente uno de los centros más innovadores en términos de política pública, se lo aseguro, el Fondo Monetario. En uno de sus últimos trabajos, el fondo examina 160 y pico procesos de austeridad, ellos le llaman de consolidación fiscal, y no encuentran ninguna evidencia de éxito detrás de esos 100 y pico programas del casi último siglo de austeridad. No encuentran. Pero es posible que los que lo defiendan crean que la austeridad compulsiva pueda llevar a la expansión. Ustedes mismos, ¿no? Una segunda hipótesis del por qué desde la visión germánica se defiende, especialmente para nosotros, esta política de austeridad, ya es más de naturaleza moral, cuasi religiosa, más que económica. Esta hipótesis, a mi juicio, es formulación mía, véanla, por lo tanto, con mucha cautela. Vendría un poco a utilizar la cultura del dolor, para hacer contrabando de reformas. ¿En qué sentido? La idea vendría a ser, dice, ¿por qué los países, los PIG, incluido en los PIG Irlanda, por qué están como están? Dice, mire, porque son despilfarradores natos, indisciplinados, no tienen cultura de trabajo y además sus gobiernos son manirrotos, ¿no? Y como eso es así y forma parte de su ADN, la única forma de poder salvarlos, como el colegio, cuando religiosos, cuando nos decían, poned una arenita en el zapato, porque eso es para vuestro buen futuro. Dice, caray, nunca lo entendí muy bien, pero bueno, había que hacerlo. Pues esto es lo mismo, vamos a someterlos a la cultura del dolor, a dejarlos colgados del precipicio, para ver si, cuando estén realmente muy asustados, aceptan aquellas reformas que yo quiero imponer. La cultura del dolor y el contrabando de reformas. Les voy a obligar a eso, amenazándoles con el futuro. Esto es una hipótesis que no vean ustedes, no la desprecien totalmente.
Este tipo ya no es economía, esto es moral, mala moral quiero decir, casi amoral o inmoral, pero probablemente es una hipótesis que hay que tener en cuenta, ¿no? La tercera hipótesis por la cual desde los países germánicos se puede estar defendiendo esta política, que la evidencia me dice que no funciona, podría ser por intereses. Por intereses. La primera hipótesis era creer que realmente acabará funcionando, aunque pueda sucederle como aquel cirujano que cuando sale del quirófano los familiares le preguntan ¿cómo ha ido, doctor? Dice, miren, la operación ha ido bien, pero el enfermo ha muerto, ¿no? Pues aquí es lo mismo con esta hipótesis. Dice, miren, la política de austeridad ha ido bien, pero el enfermo ha muerto. Dice, vaya, pues vaya, es posible. La tercera hipótesis vendría a decir, miren, detrás de todo esto hay intereses muy claros por parte de los países germánicos, en particular de Alemania, ¿no? Intereses muy claros. De hecho, hace poco he leído un artículo en New York Times que exponía lo que el autor llamaba una visión conspirativa de la crisis, conspirativa, en el sentido de que hay muchos elementos que llevan a pensar que algunos países, en particular Alemania, se están beneficiando de la situación que estamos viviendo.